Hola, seguidores del blog Tamariquitanga. Aquí Luis y Xochitl. El día de hoy vamos a realizarle una entrevista a Paula Reynoso Montalvo, quien es una estudiante que está por terminar la licenciatura en Letras Hispánicas en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. A lo largo de sus estudios de licenciatura, ha participado como becaria en proyectos de investigación del área de lingüística, así como en actividades de difusión de la carrera para estudiantes de bachillerato. Durante un periodo de un semestre comprendido entre septiembre y diciembre de 2019, fue coproductora del programa radiofónico Oído Calibro para la emisora Radio UA 94.5 FM. Ha tomado distintos cursos de actualización en el área de sociolingüística, diversidad lingüística y alfabetización inicial, así como talleres de iniciación teatral y actuación. Ha participado como ponente en el coloquio Elvira López Aparicio, Literatura, Lengua y Arte, así como en el coloquio de Lengua y Literatura 2018 en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. El verano pasado participó en el verano de investigación científica con el tema Marcadores lingüísticos en la argumentación infantil, además de una breve investigación aledaña sobre el origen de la Feria de San Marcos y los asentamientos indígenas de la región. Bueno, y pues empezamos con las preguntas, Paula. Hola, ¿cómo estás antes que nada? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme aquí a su blog. Gracias Gracias a a ti ti por por asistir. acompañarnos. Y bueno, considerando la situación pandémica, vamos a iniciar con esta primera pregunta. ¿Cuál es tu perspectiva ante esta modalidad virtual del semestre? Que bueno, de hecho, inició desde el semestre pasado, pero este ya directamente vio en su formato virtual. Y bueno, considerando especialmente que este semestre es tu último. Bueno, creo que desde la perspectiva de que es mi último semestre, no le tomé tanta relevancia como pudiera haber sido a la mitad de la carrera pensar en, bueno, ¿cómo vamos a continuar? ¿Cómo vamos a regresar? Eso creo que hubiera sido mi mayor preocupación si no hubiera sido mi último semestre. Dado que fue el último, siento, y yo conocía las materias que íbamos a tomar, no me preocupé tanto, sabía que eran materias que realmente no necesitaban tanto o una interacción más presencial. Sin embargo, desde una perspectiva más general ante las clases en línea, me parece muy, muy peligroso porque siento que los profesores y bueno, también los alumnos no estábamos preparados para esto realmente y no hay una metodología realmente bien construida alrededor de lo que serían las clases en línea, sobre todo en carreras que requieren muchísimo una interacción presencial como son las de química. Todas las que requieren una experimentación me parece que se han sufrido bastante en tanto a que no hay esta posibilidad de trasladar completamente los contenidos y eso sí me parece muy peligroso y creo que los profesores y los alumnos deberíamos estar preocupados por rehacer estas metodologías, pensar en nuevas maneras de interactuar. Creo que sí tiene muchas cosas peligrosas. También en cuanto a las evaluaciones, siento que eso ha sido lo más incierto durante este periodo que hemos tenido clases en línea, como cómo estar seguros de que los alumnos no están haciendo trampa, por ejemplo, o realmente cómo diseñar un examen que yo pueda como profesor calificar de la manera en que lo hacía presencialmente. Entonces, en ese sentido, creo que ha sido peligroso, pero también veo sus ventajas en el hecho de poder relacionarnos de una manera diferente y tener como más acceso a un manejo de todas estas plataformas que ya existían y no las habíamos aprovechado antes. O sea, siento que la tecnología tiene esa ventaja de poder crear nuevas maneras de encuentro y nuevas maneras de crear contenido, por ejemplo, lo que es esta cuestión de los blogs, que siento que antes no tenían la misma relevancia que pueden tenerla ahora y que puede ser beneficioso. Pero en ese sentido siento que es peligroso, porque no estamos preparados, más que porque no se pueda, sino porque no estamos preparados. Sí, esto que mencionas sobre las carreras que son un tanto más científicas, recuerdo a mi hermana mencionar eh, la, lo positivo que era esta cuestión sobre clases a distancia, en el que ella incluso aprendió más estando a distancia, pero que le faltaba
justo esto, ¿no? De los laboratorios y las prácticas, incluso las salidas de campo, que a lo mejor pueden tomarse más como una excusa de salir y convivir, pero a fin de cuentas también pues estás en un medio en el que te vas a desarrollar después. Entonces sí está muy difícil en ese sentido, pero como dices, hay algunas carreras o materias que a lo mejor no requieren tanta la presencialidad. Sin embargo, bueno, ahora quisiéramos preguntarte respecto a esta cuestión de las clases presenciales, que pues ahora pues en ningún momento la tuvimos, pero de esta cuestión, ¿qué extrañas de las clases presenciales en la universidad? Yo creo que las clases presenciales, y lo veo también desde un punto de vista, desde la educación básica, porque siento que eso es algo que ha afectado mucho en la educación básica, que es el cambiar de contexto, ¿no? De estar en la casa con las mismas personas, vas y hablas con alguien de tu misma edad, discutes sobre lo que se hizo en la clase, y siento que eso hace mucha falta. O sea, realmente los contenidos académicos es algo que se puede trasladar bien a lo virtual. Las lecturas, las interacciones con los profes, los exámenes incluso se han podido adaptar con todo y las dificultades que tengan, pero el cómo reemplazar esta convivencia, esta discusión entre los compañeros de qué es lo que a mí me hace mucha falta, ¿no? Como decir, ay, ¿saben qué? Me atoré en esto o no le entendía esto. Eso es algo que siento que al menos en nuestro caso, en nuestro grupo se perdió completamente y sí lo hacíamos bastante, aunque no pareciera, sí teníamos esta convivencia de discutir sobre los temas que habíamos visto y siento que eso funciona para retroalimentar. Y yo decía esto de la educación básica porque también me parece que bueno, ahí se ve más, ahí es más notorio, ¿no? Un niño pequeño en la primaria necesita jugar con otros niños, de repente como que los papás no pueden seguirle la pista todo el tiempo. Y en ese sentido creo que es lo que más yo extrañaría de las clases en línea, digo, de las clases presenciales y que se ha perdido ahora en esta modalidad virtual. Claro, porque igual la escuela, o sea, sí es como un acceso a información, pero más importante yo creo que es el espacio de interacción, como tú bien lo dices, pues, con gente contemporánea a ti. Ujú. Y sí, digamos, el estrago en este sentido de virtualidad, pues sí será notorio en generaciones mucho más jóvenes, en niños, que no han tenido esa interacción, ya sea derivado de algún tema escolar o de cualquier otra cosa que pues ocurre siempre, ¿no? En un espacio con muchas personas, pues está esta interacción hacia cualquier tema que sirve precisamente en este aspecto de pues, persona social, en interacción con otros distintos al estrato del que emerge, en el estrato familiar, ¿no? Y pues aquí Ujú. en el sentido de la uni o propiamente pues con nuestro grupo, pues también se siente un montón, ¿no? Incluso eh, esta especie de retroalimentación, pero que pues sabemos no era a modo de un simple mensaje, sino que era pues retroalimentación que derivaba en otras cosas, que digamos hacía un ambiente mucho más llevadero y calmado, Ujú. pues eso lamentablemente sí se vio mermado por esta, pues por esta modalidad y supongo que el grupo, no sé si entró como en cierto desapego, facilitado hasta cierto punto por ese distanciamiento que tenemos actualmente entre nosotros. Sí. O sea, yo también los extraño, muchachos. Sí, yo siento que mucho me tiendo a la simplificación en cuanto a contenidos académicos, yo tiendo mucho a la simplificación y esa manera de llegar a a una síntesis de lo que habíamos hecho me funcionaba mucho en esta convivencia post clases y ahora es como que intento hacer lo mismo, intento como reflexionar y hablar de los temas con mis papás y ellos, dado que son de otra área, como que no me entienden y dicen como, sí, me dan el avión y es como frustrante hasta cierto punto, ¿no? Como no poder, hablar de estos temas que entre todos, siendo el mismo salón, la misma carrera, pues conocemos, ¿no? Claro. Sí, Y bueno, incluso entre clases, por ejemplo, o sea, en el mismo momento de la clase, había como
más posibilidad de comentar algo que decía el profesor, porque pienso ahora con las clases en línea que sí el profesor pregunta qué opinan o cuál es la respuesta a esto, no sé, pero nadie participa o rara vez alguien se anima a activar el micrófono y hablar, cosa que creo que en las clases presenciales podría ser como más fácil decir algún comentario al aire y que el profe lo escuchara o no, pediría que se argumentara más o pues no había la necesidad de tener que activar algo para ser escuchado, ¿no? Es una cuestión muy rara que a veces, pues sí limita, ¿no? A la participación. Aunque nuestro grupo, pues de manera general no era muy participativo, pero de repente sí había esos comentarios al aire que llevaban a un comentario más profundo. En otra cuestión está también lo que es la materia del seminario de investigación, en la que muchas veces nos pidieron opinión o retroalimentación respecto a las investigaciones de alguien más. Entonces, pues también yo sentí que se vieron muy menguadas a como podrían haber sido en clases presenciales. Sí, también el problema luego de las plataformas que, vaya, no son perfectas y se te traban, se te va el internet, todas estas cuestiones también, pues es algo que jamás va a pasar en una interacción presencial, ¿no? Ajá. Entonces eso también creo que crea en el oyente, en el caso de cuando estamos participando de esa manera, eh, pues distrae, o sea, sencillamente si te empieza a trabar, te perdiste un poco del discurso, ya dices, ¿qué hago? Volteo a ver la ventana, ¿no? Mejor, porque es algo que vaya, no se va a cortar. Sí. Bueno, igual considerando este último aspecto que toca Xochitl acerca del seminario de investigación, nos gustaría saber, Paula, un poco más acerca de tu trabajo de investigación y también, pues, cuál fue tu experiencia al elaborarlo precisamente, pues, con esta modalidad virtual. Si digamos, bueno, nosotros pues sí sabemos ya sobre tu trabajo, pero nos gustaría que lo dijeras también a nuestros seguidores. ¿Cómo fue esa experiencia, esa interacción que tuviste al momento de realizar el trabajo? Y de igual modo, la experiencia obtenida o más que nada las sensaciones que obtuviste eh, al dar como cuenta de los avances que llevabas el trabajo de investigación. Ok, bueno, en primer lugar voy a dar un pequeño resumen de lo que fue esta investigación. Yo comencé con esta idea, bueno, desde toda la carrera me había interesado el lenguaje infantil y el semestre pasado yo tuve la oportunidad, tuvimos esta materia de, de didáctica en donde tuve la oportunidad de acercarme a un grupo de primaria. Fue solamente una clase debido a que después de esto comenzó la pandemia, pero yo tenía esa idea de tomar un grupo de niños y comenzar a hacer esta recopilación de corpus, grabarlos, ver cómo iba avanzando su lenguaje, sin realmente tener un objetivo. Cuando yo ya planteé un poco lo que iba a ser el curso que yo iba a dar, que iba a ser un curso de teatro, eh, la doctora Blanca fue quien me animó a hablar un poco del discurso y me mencionó así al aire, el discurso argumentativo sería interesante porque casi nadie se fija en la argumentación infantil, mucha gente ve la narración, que es lo que más producen los niños. Sin embargo, estaría interesante que hablaras de eso, Paula, así me dijo. Entonces, yo de ahí comencé con la espinita, después vino el verano de investigación y con la doctora Rebeca Barriga fue con la que trabajé y ella me fue guiando un poco en este camino de la argumentación y del habla infantil hasta llegar al momento en el que tuve que escoger y definir mi tema, que fue precisamente los marcadores, todo en sentido de ver la argumentación. Yo comencé a investigar qué partes tenía la argumentación, desde dónde podía yo verlo en los niños y por eso me interesaron los marcadores. Y bueno, la parte interesante que se relaciona con la pandemia fue escoger el corpus, porque yo ya no iba a tener alcance a un grupo de niños, que era lo ideal, era tener todo un grupo que yo pudiera ver un cambio a partir de mi interacción con ellos. Sin embargo, pues eso había quedado descartado desde el semestre anterior, que ni siquiera pude ir con ese grupo.
Y entonces me comencé a plantear dónde yo encontraba la argumentación. Yo tengo experiencia como niñera, entonces pensé en esos niños que yo había cuidado. Así que como tengo esa cercanía, hablé con las mamás, después fue buscar, como quería equilibrar la cuestión del género, yo tenía ya una pareja de niños y una pareja de una niña y un niño, pero pues necesitaba una de niña a niña y fue comenzar a preguntar entre las mamás estaban muy inseguras primero que creo que eso fue muy aparte del COVID, estaban inseguras por cómo se iba a utilizar los datos de los niños, cómo iba yo a utilizar las grabaciones, si las iba a mostrar entre sinodales. Eso fue algo que las preocupó mucho y que no me esperaba porque teniendo un grupo y pidiendo permiso a las maestras, que a su vez pedirían permiso a los padres, era como un control más fácil, ¿no? Están en su entorno escolar, vamos a ver específicamente esto, es más natural para ellas decir, bueno, de alguna manera van a evaluar a mis hijos. Pero cuando yo pedí permiso, era permiso para entrar a sus casas, a su intimidad, para grabarlos, para lo cual sí, pues era más peligroso y fue un primer obstáculo que yo tuve que superar y manejar, ¿no? Yo les hice una carta, todo de manera muy formal, les expliqué qué era lo que iba a hacer con los datos. Después fue la cuestión de cómo convivir ante esta barrera de sanidad. Y bueno, pues obviamente las mamás me pidieron siempre con cubrebocas, esta cuestión de estarnos lavando las manos, la distancia, que fue interesante porque no todas las mamás me lo pedían tan estrictamente, lo cual me sorprendió. Yo siempre fui con toda la formalidad, con mi cubrebocas, con mi gel antibacterial, me lavaba las manos al llegar y había unas mamás que me decían, quítate el cubrebocas si quieres, y yo como de, no, o sea, pero pues otras mamás que sí, incluso mantenían a los niños con cubrebocas y se mantenían cerca de donde estábamos interactuando para estarles recordando a los niños, no te vayas a quitar el cubrebocas. Entonces, en ese sentido fue extraño, porque, vaya, con estos niños que yo ya había interactuado, tener esta interacción en donde ellos me conocían y me tenían una confianza que querían quitarse el cubrebocas, querían agarrar un Lego y llevárselo a la boca, y tener yo también que estar cuidando esa parte fue algo extraño. Ahora, ya al momento del trabajo más pesado que fue transcribir y empezar a hacer el análisis, creo que ante esta situación de la pandemia, yo soy una persona que, que realmente sí necesito un espacio muy específico para trabajar. Entonces, lo primero fue como adaptar ese espacio. Decir, a ver, necesito tener esta concentración, este espacio va a ser para trabajar, no, nada de distracciones. Y fue algo complicado en algunos momentos. En algunos momentos yo tuve la necesidad de viajar para ver a mi abuelita, entonces fue como que trasladar también ese espacio hacia la casa de mi abuelita, que pues es otro contexto, ¿no? Estás así entre la familia, te consiente, no te quedas tantas horas trabajando, vente para acá. Entonces, a mí me costó tener un avance como el que yo siento que hubiera tenido si hubiera tenido la posibilidad de ir a la biblioteca, sentarme. En algunas ocasiones tuve que ir a la biblioteca por algunos libros. Fue un conflicto porque un libro que yo no pude sacar en una ocasión lo dejaron como en cuarentena, o sea, lo tenían apartado. Y después se supone que lo habían regresado, yo volví a ir en el tiempo que me dijeron y luego no lo encontraron. Y era un libro que yo realmente necesitaba para esta investigación. Entonces, siento que en el sentido de la productividad, sí me afectó un poco a lo que yo hubiera esperado de mí en situaciones normales. Es interesante esto que mencionas de hacerte de un espacio. Bueno, me es interesante porque personalmente yo me distraigo con cualquier cosa. Sí. Entonces, ojalá sí, digamos, a pesar de las dificultades, sí haya sido relativamente como sencillo para ti mantener ese espacio de concentración. Si no, de todos modos, ya hiciste el trabajo. Entonces, eso es al menos como un relativo éxito. Pues sí, hasta cierto punto.
Creo que en cuanto a mantener el espacio sí me funcionó porque soy una persona que se, se rige mucho por el orden, entonces saber que tengo un espacio para una tarea específica me sirvió mucho. El problema era el tiempo. Siento que el tiempo se me iba muy rápido en decir, bueno, me tomo un descanso y pues, era un descanso que se iba en 2 horas y ya de repente tenía que bajar a comer o tenía que hacer otra cosa o empezaba alguna clase y se me iba un poco el tiempo, pero en ese sentido del espacio logré hacerlo y bueno, creo que es uno de los privilegios de los que no se habla, ¿no? Durante esta pandemia, pues mucha gente tuvo que recluirse en su casa y realmente no tenían esta cuestión de los espacios o tuvieron que adaptar uno. Yo, por ejemplo, pues ya tenía yo un escritorio que simplemente fue adaptarlo, ponerlo en un lugar estratégico y o sea, como que salir de mi habitación, también creo que ayudó mucho el hecho de tener esta mentalidad de, vaya, no voy a estar todo el día en pijama, aunque pueda, no, o sea, me voy a bañar, me voy a arreglar como si fuera a la escuela. Eso también fue algo que me ayudó a mentalizarme en los momentos en los que más me daba flojera. Sí, como Claro, esta hacerse de cuestión una de rutina, seguir ¿no? una rutina. Eso ayuda mucho. Sí. Sí, incluso, por ejemplo, en mi caso también tuve que recurrir a hacer algunas entrevistas, pero no a niños, sino a mamás. Entonces, pues era inherente que ahí también hubiera algún niño o que saliera el comentario algo sobre los niños, incluso algunas preguntas de las que formulé eran referente a la educación a distancia. Entonces salió un ejemplo en el que a veces las maestras les pedían como que siguieran usando el uniforme. Y yo le decía, pues a lo mejor eso puede ser como más tedioso, ¿no? De que estoy en casa y tengo que usar el uniforme. Por el contrario, decían que funcionaba como algo que motivara de que, no, mamá, ya ponme el uniforme, ya va a empezar la clase, o no sé. Em, en otros casos también fue como la llegada de los libros de texto, porque al principio eran con hojas, con guías, y ya como cuando llegaron los libros de texto, ya era como, no, pues ahora sí ya va a empezar. Mm, y pues sí, es una forma muy interesante. Y bueno, en ese caso, yo hice la entrevista en una comunidad rural y pues ahí a lo mejor la gente se lo toma un poco más ligero y pues los niños sí a lo mejor pueden salir o divertirse con algún otro niño, pero pues sí queda muy relegada esta convivencia en un salón de clases, por ejemplo. Y bueno, ahora que retomamos la cuestión de los niños, nos gustaría preguntarte referente a como a la base de nuestro blog, que es la literatura infantil y alguna serie o película que hayas visto en tu infancia, que quizás retomaste ahora o que la recuerdas, o que por ejemplo a veces te enteras con estas publicaciones de Facebook de sabías qué o videos, algún trasfondo que tenían estas series o películas. Entonces, sí, nos gustaría que nos contaras sobre algún libro infantil o quizás no necesariamente infantil, pero que hayas leído en tu infancia y pues ya en la otra parte de películas y series que recuerdes y no sé, que veas hasta ahora o así. Pues bueno, antes de que se me olvide y se me vaya esta idea, quisiera contar una anécdota que justo me pasó en estas entrevistas con los niños. En una de las sesiones, que bueno, no eran tanto entrevistas, sino eran sesiones de juego y de plática, me pasó que terminamos la sesión y bueno, yo llegué a la casa de los niños a casi que interrumpirlos porque cuando llegué estaban viendo precisamente una de las películas de mi infancia que era Los Rugrats en París. Entonces yo llegué, los interrumpí, tuvimos que cortar la película, llevamos a cabo la sesión, que creo que ese día justamente fue un día de lectura. Y, y bueno, cuando terminamos, los papás tenían que salir, así que, pues bueno, repito, yo con estos niños ya tenía cierta confianza, entonces los papás tenían que salir, me piden que me quede un rato con ellos y se van. Entonces, yo les digo a los niños, bueno, ya terminamos la sesión que teníamos que hacer, yo ya terminé, así que hay que poner la película otra vez. Entonces, como no supieron ellos, ni yo tampoco, porque no sabía en qué plataforma lo estaban viendo, regresar al punto en donde se habían quedado, tuvimos que reiniciar la película y fue interesante volver a ver esta película con otra perspectiva, porque
Y además contrastarla con cómo estos niños en otra generación la ven, porque al principio sale este chiste, referencia hacia El Padrino, en donde está Angélica, que es como la prima mayor, y está haciendo del padrino, cumpliéndoles deseos a los bebés, y a mí me dio muchísima risa porque ahora, yo recuerdo que en ese momento, cuando yo la vi de pequeña, más o menos entendía una referencia, sabía que era una película de mafiosos y que era una película de adultos, ¿no? Eh, yo realmente al día de hoy no he visto la película, ninguna de las películas entiendo con mayor contexto esa referencia. Entonces, al volver a verla en esta película infantil, me dio demasiada risa, de verdad fue algo que me pareció hilarante y los niños no me entendían, me volteaban a ver como de, ¿qué es tan gracioso? O sea, sí está chistoso la manera en que está actuando Angélica, pero ¿por qué te da tanta risa? Entonces traté de explicarles un poco el contexto, pero ellos ni siquiera llegaban a conocer la película, cosa que me sorprendió porque en su momento siento que yo, a pesar de ser una niña pequeña, sí más o menos entendía qué se refiere a una película de adultos, ¿no? Pero ellos no, y veían como otras cosas o chistes los típicos chistes bueno, como tú dices, ahora con el internet sale, ay, curiosidades o chistes ocultos que no te diste cuenta cuando eras niño. Y yo lo viví, ¿no? Al volver a ver esa película y ver todos los chistes que hace del papá de Carlitos, que está desesperado, y para mí fue graciosísimo. Además, yo he sido una persona que al momento de crecer nunca dejé de ver caricaturas, todavía veo caricaturas, me gustan mucho, me gusta la animación y recientemente ya he valorado la animación más en su sentido artístico. Me gusta ver el estilo de los artistas, por ejemplo, esta película que fue muy resonada, la de Klaus, que salió me parece que el año pasado. Eh, Fue algo que me gustó mucho por ese aspecto, el decir, tienen unos trazos súper bonitos, el arte, el estilo de los animadores, wow, el cómo combinan estas dos cosas, y me interesa mucho esa parte. Entonces también volver a ver esta película de los Rugrats en París con la perspectiva de decir, wow, el avión y las nubes, cómo las dibujaron, parece súper realista, pero a la vez tiene estos dibujos así. Fue una perspectiva muy diferente que creo que eh, me pareció interesante como que retomar y como que me dio curiosidad decir, ah, quiero ver así algunas otras películas que he dejado de lado por mucho tiempo y que me gustaban de pequeña para ver cómo es verlas con esta perspectiva. Y me emocionó también saber que niños, pues ya de esta generación pues, de primaria pequeños, de menos de 10 años, están retomando esas películas, porque yo pensaba que era más común que vieran cosas muy actuales, porque me ha pasado, ¿no? Mis primitos ven así la película de Sonic, ¿no? Que yo ni enterada de que existía. Por ejemplo, en la entrevista salió mucho este tema, o les pregunté acerca de qué veían ellos, y uno de los niños tiene 8 años, me contestó sobre unas series, me decía los Lemmings y no sé qué, y el Paw Patrol, y yo como de, ¿qué es eso? No entiendo. Pero sí, al conocer ciertas cosas y encajar con las cosas que ellos ven, me hizo clic muchas cosas, y no fue tanto por algo que yo hubiera leído, que eso fue lo que más me sorprendió, porque me ha pasado que leo así como curiosidades o cosas que, que después yo las busco, ¿no? O sea, la lista de cosas que no te diste cuenta en La Sirenita. Entonces voy y quiero volver a ver La Sirenita y ya estoy fijándome, ¿no? Pero el vivirlo así como que, ay, me empiezo a dar cuenta de referencias, fue mucho más divertido. Y bueno, en cuanto a series, creo que me pasó esta cuarentena que me volví otaku, porque bueno, eso es otra anécdota interesante. Toda mi vida he convivido con gente, y muchos de mis amigos les gusta el anime y son seguidores del anime, y yo tuve un amigo que hacía cosplay, así como muy, muy metidos en este mundo, pero a mí nunca me había interesado a tal punto de ver un anime, no, nunca. Pero yo decía, siempre me decía a mí misma, algún día tú te vas a volver así de fan, porque estás tan rodeada de eso que vas a tener que caer en eso, en algo de eso. Y justamente esta cuarentena, aprovechando todo ese tiempo libre que tenía,
en vacaciones de verano, pues retomé la serie del anime de Naruto, porque era algo que yo recuerdo en su momento al verlo en el Canal 5, me daba curiosidad, yo decía, ay, pues está interesante los exámenes Chunin, y lo veía y se me hacía divertido, pero mi problema era que yo no soy mmm, buena para seguir las series, como que me dicen, sí, todos los domingos a las 7 de la noche, y un domingo se me pasa, pierdo el hilo y me frustra mucho, entonces ya no lo quiero ver. Pero con los servicios de streaming ha sido mi perdición porque al tenerlo ahí disponible, pues ya es como que me puedo actualizar, no necesito estarme poniendo ningún horario, puedo verlo cuando yo quiera. Y va a estar ahí y va a estar completo. Entonces, fue algo que retomé como desde una perspectiva y volví a sentirme como niña pequeña y me emocioné. Entonces, creo que está interesante ver esta situación de las series y la nostalgia también a partir de los servicios de streaming, porque te permiten como retomarlo desde cero y continuarlo hasta que acabas y te obsesionas, como me pasó a mí. Sí, y respecto a algo desde tu infancia o que ahora hayas acercándote a algún libro infantil. Mm, hmm. Pues fíjate que últimamente no me he acercado a ellos, pero también durante esta pandemia una amiga de mi mamá nos pidió recomendaciones y yo recordé un libro que, que bueno, no fue tan infancia, pero pues yo lo tomo así porque ya con esta perspectiva digo, ay, tenía 12 años, estaba muy pequeña. Sí. Que se llama de Pierre Quintonilli, que fue un libro que nos leyeron en la secundaria y que me gustó mucho, me pareció una historia muy tierna, sobre todo por esta cuestión episódica, porque bueno, es como una novela, es una pequeña novela, y creo que yo jamás había leído algo parecido. Es una historia muy familiar, se trata de, es la perspectiva desde un jovencito que, si mal no recuerdo, cambia de ciudad y se encuentra con el restaurante de este hombre que pues es como el centro de la comunidad en muchos aspectos, que resuelve conflictos y cosas así, este, pues muy infantil. Y al pedirme esta sugerencia como que lo recordé y es algo que lo tengo ahí en mi librero y me gustaría retomarlo, pero últimamente no me he relacionado. A partir, por ejemplo, de lo que tú mencionabas en la semblanza, el programa de radio, tuvimos un, una cápsula, un mes en el que hablamos de puros libros infantiles y también retomé otro que, bueno, mm, es un libro infantil, pero realmente yo no lo leí en mi infancia. Creo que yo estaba como también en la secundaria prepa y compré este libro que se llama Siete noches con Paula y precisamente lo compré en este sentido de ególatra que dije, wow, un libro que tiene mi nombre, lo quiero. Pero también me pareció un libro muy lindo en el aspecto de también como que son historias, como en este idea de las mil y una noches, son historias entre las historias, entre las historias, y precisamente son 7 días en los que Paula está en el hospital y van contando las historias entre los doctores, las enfermeras, su papá que está de viaje. Y siento que la literatura infantil yo la he retomado mucho desde, o a partir de mi adultez, podría decirlo así, o mi juventud, porque me parece que es como un alivio al corazón, yo lo diría así, porque son historias como muy tiernas, que personalmente a mí me gusta ver este lado tierno en mi vida. Entonces, eh, esta clase de historias siento que a mí me llegaron mucho en su momento y las recuerdo con mucho cariño por ese aspecto. Y bueno, no es como que últimamente yo las haya retomado con otra perspectiva, pero sí me sirve el volver a ellas con este sentido de alivio, ¿no? Como que si me siento triste o me siento decaída, nostálgica, a veces vuelvo a esos libros y eso se me hace interesante, el cómo a mí me sirven y podrían servirle a otras personas, porque yo realmente tengo una gran pequeña biblioteca gran pequeña, porque es como más grande de lo que se esperaría en una persona de 22 años, creo, pero es pequeña en medida de todos los demás libros que tengo, de libros infantiles.
y que siento que los tengo y los conservo con mucho cariño por ese aspecto, ¿no? Como que el tener la necesidad de repente de un alivio materno hasta cierto punto, ¿no? Sí, es muy tierno cómo lo hablas y a lo que refieres, ¿no? Los libros infantiles como este alivio, ¿no? Ah, y pues sí, hay muchos libros que son muy tiernos cómo manejan la perspectiva de algún niño en alguna situación difícil y pues cómo pues manejan con respeto pues la imagen, ¿no? No la infantilizan como como nos dijo Mario Frausto en la entrevista anterior, de que a veces hay autores que infantilizan o sienten como un tonto al niño que lo manejan como tal, cuando realmente también viven situaciones difíciles y eso está muy reflejado en la literatura infantil. Son pues libros que a lo mejor por su lenguaje sencillo dicen, ah, no, pues está, no es la gran cosa, ¿no? En la literatura, pero realmente es muy complejo todo lo que abordan y más porque se trata de llegar principalmente a un niño, ¿no? De que a lo mejor no tiene como que el hábito de leer, pero que se va a interesar por leerlo, o, o que igual como lo mencionas tú, que también ha cambiado en algún momento. No sé, es muy tierno y muy interesante. Y creo que también va en sentido que, de esto que ya les decía, yo tiendo mucho a simplificar las cosas para entenderlas. Entonces, cuando yo tengo estas emociones complejas, volver hacia un libro que trata de emociones complejas de una manera simple es ese alivio, da ese alivio. También estuvo muy interesante cómo hiciste esta reflexión respecto a haber visto la película de los Rugrats en París con los niños. Me pregunto si a lo mejor en esa al ver una película, ¿pudiste haber sacado algo más para tu corpus de investigación o realmente no hablaban mucho o no sé, fue que haya aportado algo más a tu investigación? No, creo que en estos momentos yo me dejé llevar más, entonces yo hablé muchísimo más que los niños tratando de explicarles qué era el padrino y o sea, incluso yo, o bueno, yo siento que no sé si es positivo o negativo, pero yo tiendo a querer explicarle a los niños muchas cosas que quizá no es necesario explicarles, como en el sentido de querer yo explicarles por qué era gracioso que se burlaran del papá de Carlitos, que estaba soltero. Em, o no sé, siento que a veces utilizo palabras muy complejas, pero en parte es porque yo siempre he convivido o de pequeña recuerdo estar mucho con adultos. Entonces, siento que desde muy pequeña yo entendía ciertas cosas eh, o estaba familiarizada con cierto lenguaje que tal vez no es tan común que los niños estén. Entonces, quizá no fue tan productivo porque no recuerdo que ellos me, me dieran como un argumento, sino más bien me escuchaban y me preguntaban cosas. ¿Por qué te ríes? ¿O por qué es tan gracioso? O bueno, yo les decía, o me reía mucho y me decían, sí, fue muy gracioso porque, eh, no sé, porque Carlitos se cayó al agua. Y yo me estaba riendo por todo el otro contexto en el que estaba el papá de Carlitos en una cita con la señora y la señora no le importaban los niños, entonces era un contraste, pero realmente en cuanto a la charla que ellos tenían conmigo no era tanta, lo cual pues no daba pie a, por ejemplo, argumentación en realidad no Mm, había. sí, y también resalto mucho esta postura que tú tienes respecto a querer explicarles, porque justo va de la mano con esto de en la literatura infantil o en cualquier medio o contenido que sea para niños, en el que no se les subestima y realmente quieren darles una explicación a algo que están preguntando y no solo decir, no, no, luego te digo, o por esto y algo muy sencillo sin ahondar en la explicación. Pero tú, pues como dices, estás acostumbrada a explicarles o a tratar de explicarles y eso es muy bueno sí, desde mi perspectiva. Sí, sobre todo creo que no me agrada la idea de hacer explicaciones fantasiosas porque solo confunden. Y yo siempre pienso, creo que yo pienso en los niños a través
reflexionar sobre mi propio niño interior, decir, a ver, es que yo de chiquita veía a un adulto y si a mí me decían algo, yo creía que era verdad. Y si me enteraba que me habían dicho una mentira, para mí era como, qué patético, ¿por qué tienes que mentirme? ¿Qué necesidad tienes de mentirme? Entonces, yo no quiero ser ese adulto que se le cae la máscara, ¿no? Y de repente, ay, no, la cigüeña no existe, o esas cosas como que no, es como que, ay, pues voy a intentar explicarle en medida de lo que pueda entender, en palabras simples, pero no con mentiras o no con fantasías. Sí, Claro, la franqueza directa con el niño es que como lo dicen, no, el hecho de que sea un niño no quiere decir que no se le permita o tenga que estar excluido de la realidad. Que de hecho los Rugrats lo hacían muy bien, sobre todo en Sí, sus primeras temporadas, porque estaba, digamos, pues, espacio principal de las aventuras de los bebés, pero detrás estaba todo el contexto de los adultos y no es fortuito que ese meme de Hugo en la cocina a las 3 de la mañana sea tan popular. sí, creo que en ese sentido, no sé qué tanto pueda, porque no estoy tan familiarizada con caricaturas actuales, o al menos las que yo veo no tienen eso que tenían muchos de las caricaturas de los 90 que eran disfrutables en todo momento. Y siento que eso está padre porque puedes tener, además de una convivencia, de decir, vamos a ver todos la misma caricatura, ¿no? Yo recuerdo mucho ver Hey Arnold con mi mamá porque le gustaba mucho. Eh, Sino también el decir, bueno, es que es un mundo en donde convivimos todos y no tiene, y estaría padre que no hubiera así como que, ay, es que este espacio es para niños y los adultos están ahí que no caben, no se hallan, y tampoco un espacio de súper para adultos en donde si tienes, o sea, pienso en un grupo de amigos que son puros adultos, en donde uno de ellos, una pareja tiene un bebé y ya se siente excluido, ¿no? Pues no, o sea, debería haber estos espacios de convivencia para todos. Siento que esas caricaturas hasta cierto punto lo eran. Y bueno, insisto, yo no sé qué tanto existan algo así ahora, porque no lo he visto. Al menos las caricaturas actuales que yo veo ya no le gustan a mi mamá, pero sería cuestión igual de explorar, porque yo ya no he explorado tanto en nuevas caricaturas. sí, y más ahora es curioso porque más que caricaturas o algo que transmitan, no sé, por televisión como estábamos acostumbrados a esta quizás reunión con empezar Arnold en la tele, no sé, ya no hay tanto por el internet, ¿no? Porque pienso en mis sobrinos que a lo mejor les interesa más ver algún video en YouTube que seguir alguna serie o alguna caricatura en la televisión. Sí, sí regresan a la televisión, pero hay lo que estén transmitiendo en ese momento sin algún seguimiento, ¿no? Quizás porque aún están algo pequeños, no sé cómo será más adelante, pero sí es una cuestión muy interesante cómo el Internet también ha influido en esto. Y creo que ahí también vemos un poco esta repercusión de la virtualidad, ¿no? No es solo ahorita que estamos en una pandemia y que nos apoyamos mucho de estos recursos, sino que esos recursos han estado siempre y ahora, está interesante que lo menciones, se refleja en cómo se están desarrollando estas nuevas infancias y cómo se debería manejar, o bueno, yo ya lo pienso desde una perspectiva quizá de padres o de hermanos, cómo manejar esta parte de hay que tener un momento de convivencia y ya no es como que se dé tan naturalmente como antes, sino que hay que empezar a establecer horarios, hay que empezar a establecer, como decía Luis, rutinas que, que hay que adaptar a estas nuevas tecnologías. Pero es complejo para los que son padres, ¿verdad? Yo no tengo que lidiar con ello, pero me causa curiosidad cómo es que lo manejan los padres, decir, no sé, vamos a hacer alguna manualidad o algo que Ujú. siento que ya a los niños quizá no les puede interesar, o sí, no lo sé. Era una pregunta interesante para hacerle a un padre. Sí, bueno, lo veo un poco con mi hermana. No,
pues ahorita menos con la pandemia, pero no es de convivir tanto. Ahora ya pues como ella casada y con sus hijos, pero en las veces que he ido, por ejemplo, a propósito de este nuevo semestre, tienen horarios pegados en las paredes y bueno, hay un horario específico para mis sobrinos y mi sobrina me llevó de la mano diciendo, mira, ven a ver el gatito, no me acuerdo qué imagen era que le habían puesto en ese horario en la hoja impresa. Entonces, es el horario de, por ejemplo, el gatito y en la cocina estaba otro que era como para las eh, cuestiones más domésticas y ven, este horario es el de unicornio porque tenía una Mm. imagen de un unicornio. Entonces, está esta cuestión que dice sobre hacer horarios, pero también está del otro lado la idea de de poner estas imágenes como para que sean llamativas, ¿no? Sí, es un trabajo muy, bueno, yo siento que hasta didáctico, que tienes que pensar en muchas cosas a la vez. No sé. Sí. Por mi experiencia como niñera, sí me tocó como insertarme también en un horario de este niño que cuidaba y era muy chistoso como yo, pues realmente no me tocó el trabajo de tener que pensar en toda esta rutina, pero sí en el trabajo de mantener interesado a este niño que cuidaba y vaya, es un gran trabajo, un Sí, trabajo pesado, pero si se hace, yo creo que con la dedicación que cualquiera tiene, creo, este, realmente funciona. Y también es esta cuestión de que uno conoce a sus hijos, qué les funciona y qué no. No, es que me quedo pensando en esto de los horarios y las rutinas. Y es que eso es como, es algo muy esencial que a veces se deja de lado. O sea, es que también se puede ver Ujú, porque previo a la pandemia, pues ya había como rutinas establecidas en diversos sectores, ¿no? Por ejemplo, nuestra edad, un poco más grandes, pues a determinada hora levantarme para alcanzar un transporte o meterme al tráfico, llegar al trabajo, pasar 8 o 9 horas y las correspondientes al regreso y ya tener ese espacio de descanso, ¿no? Sin ujú, embargo, acorde a el contexto donde ocurriese, por ejemplo, un contexto más eh, cosmopolita, era mucho más exigente para las personas. Entonces, con la entrada de la pandemia, llega primero una suerte de alivio en el sentido de pues, tener más espacio, ya no tengo que levantarme más temprano para tomar un transporte o ir al tráfico, porque si trabajo desde casa o si estudio desde casa, pues solo tengo que estar como a la hora en que va a iniciar este proceso, ¿no? Sin embargo, luego da pie, digamos, este formato virtual a ciertas exigencias de como estás en tu casa, pues tienes tiempo, ¿no? No sé, no, por qué evitarías hacer tal o cual cosa si tienes todo el tiempo de estar en tu casa? Entonces, ujú, a lo que voy con esta cuestión de los horarios o rutinas es que es importante no dejar de lado y esto, digamos, en el continuo de la vida, que sí, o sea, es necesario hacerse de un horario para hacer una actividad laboral o de aprendizaje, pero también hacerse de una rutina de horario para una actividad de ocio, de no ujú. hacer nada, de hallar cierta diversión en cosas simples, ¿no? Y dar esa importancia al espacio de toda tu vida, de todos los días, a que puedas dedicarle, digamos, esa atención a esa simpleza liberadora del no hacer nada. Me refiero al no hacer nada a como pues, cualquiera podría divertirse, Ujú. desde una etapa infantil hasta pues, toda la vida prácticamente. Sí, porque uno piensa en estos horarios que se hacen para los niños, ¿no? Que sí, la comida y el tiempo para jugar, pero uno como adulto, porque me pasó, yo quise hacer un horario y realmente me era pesado seguirlo porque yo me metía a tantas actividades y que si estudiar idiomas y después esto, siendo que yo ya tenía, por ejemplo, este ejemplo de los idiomas, yo tengo clase de francés 2 horas cada día durante la semana, de lunes a viernes, y yo me ponía así como que otro horario para hacer tarea y así como que le metía muchas cosas y después este horario para leer cosas de la tesina y así, que me quedaba un horario de más de 8 horas que yo decía, esto está muy loco.
hasta que llegó un punto y dije, no puede ser así, no puedo tener tantas actividades nada más porque estoy aquí sentada o porque tengo mi oficina aquí al lado, ¿no? Claro, y eso que dices de haberte animado a entrarle a Naruto, que es un montón de capítulos, un montón de capítulos, pues también está bien porque, o sea, te estás dando el tiempo de ver ese montón de capítulos y pues es algo que disfrutas, ¿no? O sea, Sí, no debería como relegarse ese, ese aspecto del disfrute que uno puede hacer. O sea, no debería estar esta demanda de productividad, sino más bien una demanda del disfrute. sí, o sea, tener un equilibrio es como readaptar esto y yo leí por ahí en internet durante este tiempo que decía, tienes que tener ese equilibrio entre 8 horas de dormir, 8 horas de trabajar y 8 horas para ti, 8 horas que sean, no sé, yoga o ver la tele o Ujú. leer o 8 horas que también sean para ti, porque si no es como que toda tu vida te la pasas en un tengo que ser productivo, tengo que hacer algo importante de la vida y cuando no lo haces, después Mm. te sientes mal y no debería ser así. Ajá, exactamente. Un comentario que quisieras agregar. Pues solo quisiera agregar que para todas las personas que siguen este blog, que recomendarles que se acerquen a la literatura infantil y a la animación y a los productos infantiles, porque podemos caer en cuenta de que, vaya, tienen estos guiños hacia los adultos y que también podemos encontrar como como yo lo llamo, un alivio al corazón y que no debe parecernos siempre como, ay, qué aburrido, o ay, qué tonto, ¿no? Porque, no, o sea, tienen un contexto y es un trabajo interesante. Digo, también es respetable si no les gusta, pero denle la oportunidad. Siento que como adultos es interesante ver desde otra perspectiva todos estos productos enfocados hacia los niños, aunque no estemos en el contexto infantil. Pues digo, yo no tengo familiares cercanos que tengan niños pequeños, o bueno, tal vez no tan pequeños, o no convivo tanto con ellos, vaya, a eso voy, no convivo yo tanto con niños, tengo la experiencia de ser niñera, pero bueno, ya hace como 2 años que dejé ese trabajo, pero aún así me sigo relacionando con estos productos infantiles y creo que es algo bonito y entretenido como para ver estas distintas perspectivas y ser conscientes de que los niños son parte de nuestro entorno. Entonces, los animo a todos los seguidores de este blog a que vean contenido infantil y, y que no se olviden de que así como los niños tienen su tiempo necesario de jugar, nosotros tenemos que tener como adultos tiempo necesario de ocio. Así que no nos olvidemos de eso. Y ya, ese sería todo mi comentario final. Muchas gracias por haberme invitado. Me siento muy, muy feliz de poder platicar con ustedes. Muchas gracias a ti por Gracias a ti, aceptar Paula. y por compartirnos tus experiencias. Pues ahí están. Si les sirve a alguien, me haría muy feliz. Muchas gracias.